Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Bien, hoy es un día especial, venimos a la mesa del Señor a comer y a beber y hacer memoria de lo que dice el Señor con respecto a la cena. Este cumplimiento o esta, ¿cómo le diría yo? Como estos ensayos que hacemos para poder esperar el día del Señor y Él nos encuentre pues cumpliendo su palabra cuando Él tome la decisión de venir. Bien, nosotros desde el año pasado, por ahí en marzo, empezamos una enseñanza acerca de el significado de la cebada. Y hemos venido trabajando ya más de un año y medio conociendo cuál es el significado, a qué hace referencia estas palabras, esta simbología, y qué nos enseña el Señor y la forma y la manera como Él viene preparando a los que son suyos, para que nos apartemos, nos separemos, empecemos a dimensionar nuestra partida, nuestra ida al reino de los cielos, mientras el Señor viene y establece el juicio sobre la tierra. Por eso es importante que analicemos nuestras acciones, que miremos en qué estamos fallando al Señor y corrijamos nuestras posturas, corrijamos nuestra forma de hablar, corrijamos aquello que la palabra de Dios me puede mostrar que estoy cometiendo una transgresión. Lo que hoy vamos a aprender es, pues yo no sé, uno cuando lee la escritura y empieza a encontrarse como con esos secretos, como con eso que está oculto, pero que Dios se lo muestra a usted. Y vemos cómo la palabra del Señor viene, Jesús hizo todo lo que está escrito de Él, y hoy vamos a hablar de algo extraordinario. Y empecemos haciendo como un pequeñito resumen para que de pronto las personas que no saben o se nos olvidó, porque eso sí, somos muy dados a eso, y más si tenemos cierta edad, se nos empiezan a olvidar las cosas. Pero que a nosotros nos pase, o que tengamos, yo no sé si ustedes han visto un video de una señora que tiene Alzheimer, y a ella le preguntan que si sabe quién es Tomás, y ella dice, yo no conozco a Tomás. ¿Usted conoce a María? Yo no conozco. ¿Y quién es María? Y le preguntan por los hijos de ella y ella no los conoce. Pero cuando el hijo le dice, ¿usted sabe quién es Jesús? Sí, es mi Salvador. Es el que murió por mí, es el que dio la vida por mí, es el que me va a llevar al reino. Yo dije, ay Dios, no se acuerda de sus hijos, pero sí se acuerda del que lo va a salvar. Y eso es lo que quiere el Señor,
que nos olvidemos de todas esas cosas de la carne, de todas esas cosas, y que nos centremos en lo que realmente nos va a llevar al reino. La palabra cebada significa arrebatar, significa liberar, significa redención, resurrección y primicias. Eso es lo que significa esta palabra de cebada. Sabemos que la cebada se da o representa las 3 primeras fiestas del Señor, y es lo que se denomina las fiestas de la primavera. Ya nosotros tuvimos la oportunidad de hablar de la Pascua, que la Pascua en el hebreo significa pasar por alto, que eso fue lo que se dio cuando el pueblo de Israel puso la sangre en los dinteles de la puerta y el ángel de la muerte pasó por alto, y donde estaba la sangre, él no entró ni mató a su primogénito. Dice que esta palabra Pascua significa ¿qué hizo el Señor cuando Él celebró la Pascua? Es decir, cuando Él fue nuestra Pascua. La Pascua significa liberación, libertad, y somos libres. Por eso el Señor habla en Éxodo 12:42, dice, es noche de guardar para Dios por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Fíjese que en ese momento el Señor, ¿qué hizo? Sacó al pueblo. Yo le dije a usted que una cosa es la libertad y una cosa es ser libre y otra cosa es coger la libertad. ¿Ya? Porque recuerde la parte de la historia, de la escritura, donde nos enseña que Pablo en oración y en canto se les abrieron las puertas y ellos no salieron libres. Se les dio la libertad porque se les abrió la puerta, pero no podían salir porque estaba en juego la vida ¿de quién? Del soldado romano. Ahora, fíjese que el Señor dice es noche, es por haberlo sacado. Si muriendo ese cordero, que el cordero era el que puso la vida por nosotros, ahora el Señor pone la vida por nosotros. Y el Señor en Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y en el 36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Quién me liberta a mí? El Mesías, el Señor. Si yo creo en Él, si yo cumplo su palabra, Él mismo me va a ayudar a que yo salga de alguna situación que me tiene atada, alguna circunstancia que me tiene atada. Recuerde lo que les enseñé el jueves en el culto, que hay un ídolo en nosotros que se llama la mente, un pensamiento que me tiene gobernado, una persona que me tiene atada a una situación, a un pecado, a un comportamiento. Ese pensamiento que persevera acá y que no la deja avanzar, que le permite seguir cometiendo la misma falla. ¿Por qué? Porque ese es su ídolo, dice el Señor. La segunda fiesta es los panes sin levadura. Lo que se refiere es la salida de la esclavitud y se refiere a la palabra no adulterada. La palabra de Dios es la que me hace libre. ¿Por qué? Porque si yo cambio una palabra, una actitud, un comportamiento por lo que me dice la Escritura, a mí ese pensamiento, esa actitud, ese comportamiento, esa conducta ya no me gobierna. Ahora me gobierna la palabra de Dios. Porque cuando vaya a cometer esa falla, cuando vaya a decir esa palabra, va a venir a mi corazón y va a venir a mi mente la palabra de Dios, que es la que me impide que yo cometa una falta, que es la que me permite a mí decir, no, yo no lo voy a hacer porque voy a ofender la presencia de Dios, porque nosotros somos su casa, somos su templo y somos la ciudad. Dice Éxodo 12:17, y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua.
Entonces, ¿qué es lo que hace la fiesta de los panes sin levadura? Sacar la hueste, sacar de mí ese espíritu, sacar de mí esa situación que me está llevando a mí a qué, a tener dominio o que me gobierna o que me está poniéndome no en la dirección hacia Dios, sino desviada del camino del Señor. Por eso es importante leer la Escritura. Cuando nosotros leamos la Escritura vamos a encontrar los secretos de Dios. Los secretos de Dios, vuelvo y les repito, cuando el Señor les estaba hablando a la multitud, que les habló acerca de parábolas. Pero a los discípulos, Él le dijo, los discípulos le preguntaron, ¿por qué les habla en parábolas? Y ahí es donde hay dos tipos de personas. Nosotros, que somos el pueblo de Dios, o ellos, los que están fuera. Eso lo dice el Señor. Las parábolas son para los que están fuera, no para los que están en el camino del Señor. Por eso Él mismo dice que si yo no entiendo la primer parábola, que es la base para el poder entender el plan de Dios, no voy a entender nada. Y la primera parábola es la del sembrador. Esa es la primera parábola que se tiene que entender para poder comprender las otras 6, que me habla de qué, del secreto de Dios, que es el reino y que está escondido. Escondido, como dice la Escritura, una mujer escondió en 3 medidas de harina, escondió el secreto. Entonces tenemos que ir a buscar los secretos. ¿Qué es lo que me dice el Señor? ¿Qué es lo que nos habla el Señor a través de su palabra? Pero eso solamente lo podemos hacer cuando usted escudriña la palabra de Dios. Y ahora vamos a analizar cómo cuando uno tiene la oportunidad de estudiar y cuando uno ya ha leído la Escritura, usted lee algo y a usted de una vez la mente la direcciona hacia la armonía de la palabra. Dice Éxodo 12:31, dice, e hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo, salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id y servir a Jehová como habéis dicho. Fíjense que aquí el faraón, ¿qué le estaba diciendo al pueblo de Israel? Váyanse de aquí, yo no los quiero. ¿Por qué? Porque habían pasado ya muchas plagas y la última, que fue la muerte del primogénito, fue la que acabó con la paciencia del faraón y ya dijo, ¿sabe qué? Váyase porque ustedes nos van a matar a todos. Y sabe que, mire, llévese mis cabros, llévese mis ovejas, llévese esto, tome la plata, tome el oro, tome el bronce, tome las telas, tome eso, pero váyase porque yo no me quiero morir. Y el estar usted aquí, nos van a matar a todos. Entonces, fíjese que a veces nosotros somos la bendición o también si nos maltratan, también Dios puede traer opresión o puede traer alguna situación en aquel que se ha levantado contra nosotros. Dice en Hebreos 11:22, dice, por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamientos acerca de sus huesos. Fíjense que el Señor, ¿qué va a sacar? El Señor nos va a sacar a nosotros. Nuestra salida, y la salida es la redención. Ya tuvimos remisión, que es la paga del pecado por la muerte del Señor. Ahora el Señor nos está preparando, ahora el Señor está haciendo unas gestiones para que nosotros podamos ser redimidos, para que nosotros podamos ser sacados del mundo, de aquí, para que Dios pueda venir a juzgar con fuego la tierra debido a la maldad tan impresionante como se ha desarrollado sobre la tierra. Y no es ningún secreto porque ya estamos viendo que ya eso es pan comido y eso es, las grandes autoridades aceptan todo ese montón de cosas que la Biblia dice, yo no lo acepto. Entonces, ¿qué están haciendo? Bueno, ya nosotros, de pronto para nadie es un secreto, la burla que hicieron con la cena del Señor en los Juegos Olímpicos. Y eso ha sido un revuelo. Eso ha sido una situación. Yo no miro nada de eso porque estaría de acuerdo con ellos. No me interesa quién gana, no me interesa quién pierde, no me interesa nada de eso. ¿Por qué? Porque ellos están bajo esa cubierta de toda esa presentación que hicieron, en donde burlándose del Señor.
Y nosotros defendimos en algo al Señor. Le pedimos perdón al Señor por ese tipo de cosas. Estamos dormidos porque nosotros no queremos levantarnos y buscar de Dios y pedirle al Señor que nos ayude en estos momentos duros de oscuridad. El mundo está hecho un revuelo y nosotros le estamos hablando a la gente. Piden respeto, pero no nos respetan a nosotros. Pero nosotros no decimos nada, nosotros no hacemos nada. Y fíjese que hay empresas que empezaron a decir, yo no sigo patrocinando, me retiro. Y hay empresas que se han retirado perdiendo trillones de plata por causa de que su nombre no está en ese juego. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? No vea, no se informe, no importa quién esté allá, porque de esa manera nosotros rechazamos y no aceptamos ese tipo de cosas que nos quieren imponer a nosotros. ¿Para qué? Para conquistar la mente y el corazón de nuestros niños. Eso es importante, hermano, que nosotros oremos, porque nuestra redención está cerca. Todo ese caos que hay nos están anunciando la venida, la salida de nosotros. El Señor nos estará esperando fuera de la tierra para irnos y guardarnos cuando venga la ira y la furia del Señor sobre todo ese desorden. Los días de Sodoma y Gomorra, los días de Noé, en eso estamos, hermanos. Bien. Vamos a hablar de la tercera fiesta, de las primicias. ¿Qué quiere decir este evento? ¿Qué quiere decir esto? ¿Y qué hace referencia? ¿Qué es lo que la palabra del Señor nos está enseñando con esta festividad? Recuerde que hablar de primicias es hablar de bautismo. Hablar de primicias es hablar de resurrección. Hablar de primicia es hablar de la muerte del Señor. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Pues todo, tiene muchas cosas. Cuando vayamos avanzando en la enseñanza, vamos a encontrar, digamos, el secreto de Dios que nos tiene la palabra con respecto a las primicias. No es tanto el que usted traiga su primer salario, su primera cosecha, no es tanto eso, eso forma parte del cumplimiento de la orden del Señor. Pero ¿a qué se refiere en el plano espiritual? Porque es que hay cosas que yo tengo que hacer en el plano espiritual, en el plano natural, como es la cena, y otra cosa lo que yo estoy haciendo aquí en lo físico, en la parte espiritual, cómo me afecta con el Señor. Por eso es importante conocer qué es lo que nos está y entender que nosotros necesitamos hacer una serie de cosas para irnos con Él. No es solamente con el que usted haya dicho, sí, yo recibo al Señor y ya. No, porque la Biblia me está diciendo otras cosas. Por eso el Señor nos está dando una claridad, nos está metiendo a conocer la verdad de su palabra. Si no, miremos el video que mandó Janet, yo digo, Dios mío, ¿qué le pasa a la gente? En su afán de la plata, en su afán de entrar, ese líder que es ciego está llevando a todos esos borregos. Pero entonces yo digo, la gente no conoce la palabra para que diga, eso no es bíblico. La gente está cegada. ¿Por qué? Porque uno, no leemos la escritura. Dos, no escudriñamos. No estamos en un sitio donde nos hablen la verdad, donde nos digan las cosas como son. Ah, porque es que como allá me permiten pecar, allá no me dicen nada, yo puedo llegar en micro minifalda, con tiritas, mostrando todo, y a mí no me dicen nada. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros ahí? Bien. Dice, las primicias se refiere a los primeros frutos de una cosecha. También hace alusión a la muerte y resurrección, tanto del Mesías como de nosotros los redimidos. ¿Por qué hace alusión? Porque así como el Señor hizo un bautismo, nosotros también tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque eso nos va a llevar a que ese bautismo en agua, que es lo primero que nos enseñan, es para limpiarnos.
es para dejar allá, es confesar, es morir en el Señor y resucitarme en Él. Si yo no soy bautizada, eso no quiere decir que usted no es salvo, simplemente usted no está cumpliendo la palabra de Dios. Por eso es importante lo que me dice la Escritura, es importante lo que la palabra de Dios, el lineamiento que lleva para que yo pueda irme con el Señor. Eso es lo que nos enseña la Escritura. Dice, las primicias es la tercera fiesta del Señor, que representa el proceso de la salvación del hombre. Ahora, recuerde que la Pascua hace referencia ¿a qué? A la remisión. Y la remisión es la paga de mi pecado que la hizo Jesús a través de su sangre. Luego tenemos la redención, que es los panes sin levadura, que hace referencia a la salida de la esclavitud, y a la que nosotros nos estamos preparando es la glorificación. Y eso se refiere a las primicias, esto se refiere a la resurrección de nosotros como primicias del Señor o como redimidos, y esto es lo que nos va a ayudar a entrar al reino de los cielos. Entonces, es que digamos, nosotros tenemos muchos conceptos porque escuchamos a Pepito, y como Pepito tiene 20 títulos, entonces yo creo que se sabe, y los cartones, y eso no me hacen, porque yo puedo asistir a un curso, y como es internet, yo puedo poner y doy vuelta, pero solamente me interesa es el cartón. Pero ¿qué aprendí de eso? Dice la palabra del Señor que estamos en la glorificación, es decir, el Señor está buscando la glorificación. Que ya no seamos almas vivientes, sino que seamos espíritus vivificados por la palabra del Señor, por el Espíritu de Dios. Dice, esta fiesta es la tercera en su celebración. Tiene un gran significado para los creyentes en el Mesías, ya que se relaciona con la muerte y la resurrección de nosotros, los que creemos en Cristo, que Él resucitó de entre los muertos. Si ustedes escucharon la enseñanza de Yané, pues yo cuando la oí, yo dije, ay, ya está el tema del domingo. Pero eso no me da a mí decir, ay, pues yo voy a cambiar. No, eso me está dando a entender que lo que a mí Dios me dio es de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que cuando 2 veces se dice lo mismo, es de Dios. ¿Ya? Entonces, ¿por qué me afano? ¿Por qué me preocupo? Porque una persona habló lo mismo que yo. No importa, háblele. Dígalo. ¿Qué le está diciendo el Señor? Confirme lo que usted dijo. Hay otra persona que va a confirmar. Entonces, cuando yo escuchaba el mensaje, yo decía, Dios mío, ella igual que la vez pasada que le tocó antes ella también habló de la importancia, y yo dije, amén, Señor, porque eso me da a mí a entender que vamos en el Espíritu, bebemos la misma agua, comemos el mismo pan, tenemos el mismo Señor y tenemos el mismo Espíritu, porque ese es el objetivo, que todos comamos el mismo pan, que todos bebamos la misma agua, que todos tenemos el mismo Espíritu y que todos tenemos el mismo Señor. ¿Ya? Bien. Ahora, aquí hay algo de lo que Yané hablaba, y dice, recordemos que cuando Dios hizo la creación, acuérdese que Él se basó en 3 aspectos importantes. ¿Te recuerdas cuáles son? ¿Qué habló Yané en la enseñanza? Si no, yo le invito para que lo escuche. 1. Los aspectos con los que el Señor hizo la tierra, uno son las medidas. Y las medidas son el largo, el ancho y el alto. Dentro del plano espiritual, ¿qué quiere decir eso? El largo significa lento para la ira. El largo significa unir el ser con el hacer. El largo significa sufrido en el espíritu. Luego, ¿estamos sufriendo? Claro que sí. ¿Por qué se angustia? Porque usted tiene un sufrimiento pasando por alguna dificultad. No se meta en la cabeza lo que me metieron a mí, que si yo sufro, que si yo me enfermo, que si yo estoy en esto porque estoy en pecado, y la Biblia no dice eso. Y como uno es bobito, sin leer la escritura, cualquier persona viene y le enseña a uno, y uno sí, porque como fue el líder, y después cuando uno lee la escritura resulta que no tiene nada que ver con eso.
sino que el sufrimiento, como sea, forma parte de mi glorificación, forma parte de mi santificación, forma parte de mi purificación, de mi santidad. Porque a través de ello es como yo me acerco a Dios. ¿Para qué? Para que Él me santifique, me purifique y yo entre a buscar más de la presencia de Dios. El ancho se refiere al oír con atención para su rescate. Por eso el Señor que dice, el que tenga oídos para oír, que oiga lo que tiene que decir la palabra del Señor. Ese es el ancho. Y el alto se refiere al crecimiento, al elevarse, al Padre exaltado, a su relación espiritual con el Señor. Ese es el primer aspecto con el que el Señor hizo la creación. El largo, el ancho y el alto. Son 3 medidas de las que tiene el tabernáculo. Eso es lo que nos enseña la Escritura. Ahora, el otro aspecto que forma parte de la creación del Señor son los nombres que Dios le dio a cada cosa. Así Adán se los hubiera puesto, era el Espíritu del Señor quien le puso a Adán que le pusiera al caballo, a la vaca, al cordero y todo lo que él puso, dice la Escritura, así se llama hasta hoy. Según su género, según su especie. Nosotros no podemos mezclar ni cultivos ni semillas. Ay, compremos este jugo de como maracuyá con lulo. Usted está violando la esencia de Dios. Usted está permitiendo que esa persona que está haciendo injertos continúe violando lo que dice la Escritura. Dios no permite las mezclas. Dios no permite que un caballo se haga con un toro. Imagínese, ¿eso qué puede salir? Es un monstruo, algo que se sale del contexto del Señor. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Dios a cada uno le dio su característica, a cada uno le dio lo suyo y yo no puedo cambiar la esencia de Dios. El nombre representan acciones, por ejemplo, cantar, alabar, barrer, esos son los nombres de acciones. Mensajes ocultos. Usted puede decir, uy, ¿al Señor le gusta el ocultismo? No, es lo secreto, es lo que está detrás de un mensaje. Por ejemplo, el Cordero, si yo le digo a usted, el Cordero de Dios, ¿usted a quién se hace referencia? A Cristo, ¿ya? Eso es lo que nos está enseñando el Señor. Que esos mensajes que están ocultos detrás de una palabra, detrás de un color, detrás de una textura, detrás de un número, es para el Hijo de Dios, es para el que forma parte de ustedes, de nosotros, como dice el Señor. De los que están afuera, allá que el Señor mire a ver si los trae o simplemente quédense allá porque a la gente le gusta estar afuera. Porque eso lo habla muy claro el Señor. Usted está afuera o usted está aquí con nosotros, como dice el Señor. A los de afuera yo les voy a hablar, pero ¿para qué? Para que ustedes no entiendan, para que ustedes no comprendan y ustedes no se sanen y ustedes no se sanen. Eso lo dice el Señor. Pero como nosotros somos de nosotros, los del Señor, pues esos misterios, esos significados de nombres, sea de animales, de cosas, de lo que sea, es para nosotros que sepamos el reino del Señor. Eso es lo que el Señor quiere. Dice, representa un significado, un secreto del mensaje del Señor. Fíjese que el Señor, cuando usted tiene la oportunidad de leer Apocalipsis, donde le habla que una bestia que tenía no sé cuántos, pero la misma palabra me dice que eso representa los 2 imperios, el medo y los persas, que el persa fue el que hizo esto. La misma escritura me está diciendo qué significa cada uno de ellos. Y por eso es importante leer con comprensión de lectura para que entendamos qué me está diciendo el Señor. Para que nosotros no divaguemos en lo que a mí me parece, en lo que yo le escuché a un desadaptado que no lee la Biblia, y eso sí lo traigo y eso sí lo pongo por obra, o yo leo y pongo por obra lo que me está enseñando a mí la Escritura. Dice, y lo otro es el peso.
El peso es el valor que le va a resultar después de que Dios le sopese o le ponga en balanza sus acciones. Porque lo que Dios va a pesar son mis hechos, mis acciones. Eso es lo que el Señor va a pesar. ¿Qué va a juzgar? Mi palabra. Las palabras que salieron de maldición, las palabras de bendición, eso es lo que el Señor va a juzgar. Pero Él va a pesar es lo que yo hago. ¿Qué hago para el reino? ¿Qué hago para mejorar mi vida con Dios? Por eso el Señor a Belsasar, ¿qué hizo? Y eso lo enseñaba yo ayer a los hermanos en Piedecuesta. Yo le preguntaba al Señor cuando iba en el bus, Señor, ¿por qué usted escribió Mene, Mene, Tekel, Uparesim? Dijo, porque lo que está escrito, escrito está. Yo no se lo dije así, como se lo dije al Señor cuando estaba bautizando, que dice, este es mi hijo amado, en él tengo complacencia. Yo lo escribí porque lo que está escrito, escrito está. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Cómo se enfrentó al adversario? Con lo que está escrito, ¿cierto? Porque lo que está acá no se puede variar, usted no lo puede cambiar, usted no le puede poner de lo suyo, usted tiene que utilizar el sentimiento del Señor. Por eso el Señor dice, voy a pesar y voy a evaluar. Peso sus acciones y evalúo su palabra. Hay gente que tiene un lenguaje vasto, un lenguaje que yo digo, somos cristianos, ¿cómo nosotros seguimos utilizando un lenguaje para herir, para maltratar, para menospreciar? ¿Por qué? A mí eso me da a entender que aunque lea la escritura o no lee la palabra de Dios, no ha hecho el cambio de evacuar una palabra y poner la palabra del Señor. Y dice, el peso es el valor que resulta después de evaluar y pesar las acciones del hombre hacia Dios y su palabra. Eso es lo que vamos a hacer nosotros pesados, en balanza, dice el Señor. Que fue lo que el Señor pesó las acciones de Belsasar y dice, te hallé falto. Y ahora, por eso, por esas acciones suyas, que se cogió lo santo mío, se cogió las copas, se escogió esto, se cogió esto, para dárselo a tomar a las prostitutas, para que el hombre, los reyes, tomaran en lo que es mío. Ahora yo vengo contra usted y esta misma noche entrarán los medos y usted morirá en manos de ellos. ¿Por qué yo profano el templo si yo soy del Señor? ¿Por qué yo cometo pecados si yo soy el templo del Señor? Si yo soy una vasija de honra, si yo soy el templo del Señor, si en mi corazón está la alabanza, la exaltación y la presencia del Dios Altísimo. ¿Por qué peco? ¿Por qué hago cosas que todavía a esta altura yo sé que son pecados y que yo no los puedo hacer? Porque estaría siendo un transgresor de las cosas de Dios. Y cuando vaya a la presencia del Señor dice, saquemos la balanza, pongamos sus acciones en esta pesa y miremos. Y dice el Señor, entonces ya esto es como, digamos, como la apertura de lo que nosotros ya venimos hablando. Ahora sí entremos en materia. Vámonos por favor a Levítico 23. Apréndase esto porque es de gozo, porque si yo digo, acuérdate que la palabra me fascina, me encanta, eso lo utiliza el diablo. Por eso Pablo dijo, ¿quién te fascinó? ¿Quién te encantó? Y te sacó del camino del Señor. Gócese. Gócese cuando usted lea la escritura. Gócese cuando usted en su lectura, el Señor le va mostrando, le va enseñando, le va mostrando en visión, le va atrayendo a su corazón la palabra, el significado y la instrucción que Dios nos quiere dar. Levítico 23:9. Yo voy a leer la Biblia de oro, una de las 200 Biblias que tengo ahí en un programa que tengo. Me pareció, dije, voy a utilizar esto. Bien, dice así.
Levítico 23, 9 dice: habló también el Señor a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hubiereis entrado en la tierra que os daré y segado las mieses, ofreceréis al sacerdote manojos de vuestras espigas y primicias de vuestra siega. ¿Qué me está hablando a mí el Señor ahí? ¿Qué es la palabra? ¿Cuál es el secreto de esa palabra? Porque el Señor le dijo al líder, a Moisés, que le dijera al pueblo qué es lo que tiene que hacer con su cosecha, qué es lo que tiene que hacer usted con la bendición que Dios le ha dado cuando usted ha entrado a un trabajo, cuando usted ha entrado a un negocio, cuando usted ha entrado a una empresa, qué es lo que usted tiene que hacer como primero. ¿Para qué? Porque la Biblia dice, y no lo encontré y lo estuve buscando, la Biblia dice que cuando usted cumple con la primicia, dice, durante un año no tendrás faltante en tu casa. Porque la primicia es el respaldo de Dios para que la bendición dure un año en su casa. Pero si nosotros no lo hacemos, si nos cuesta trabajo dar, porque la primicia es diferente al diezmo, eso es distinto. ¿Ya? Entonces, aquí lo que el Señor nos está diciendo es esto. Vaya, dígale al pueblo qué es lo que tiene que hacer cuando yo le dé una bendición, cuando yo le abra una puerta, cuando yo le abra un estilo de vida, cuando yo le dé algo a usted, ¿qué es lo que usted tiene que hacer primero para mí? ¿O no le dijo eso el profeta a la mujer de la harina? Vaya, hágame una arepita, pero primero para mí. Pero es que es lo único, primero para mí. Para mí primero, y luego sí será para usted. Si ella no hubiese cumplido, ¿será que ella mientras llovió, se dio la cosecha, se recogió, se molió, había tenido para comer? No. Por eso el Señor es claro con lo que Él nos enseña. Pero nosotros tenemos algo, digamos, que siempre miramos es lo que yo le voy a dar al Señor y no miro lo que a mí me queda. Me queda para el resto de cosas, más la bendición del Señor. Y nos cuesta trabajo, hermano. Somos tacaños para el Señor, pero para el mundo, para irse de farra, para irse, ahí sí, a mano llena para que me vean todos que yo sí tengo dinero. Y abro la cartera para que me vean los 3 billetes de 100. Eso es lo que me está diciendo aquí el Señor. Por eso el Señor dice, dígale al pueblo que cuando hubieres entrado en la tierra, ¿de qué estaba hablando el Señor? Cuando el pueblo llegara a Canaán, cuando el pueblo llegara, pasara el río Jordán, entrara a Canaán y empezaran ¿a qué? A trabajar el sitio, el lugar, el pedazo de tierra que le dio el Señor a cada una de las 11 tribus. Porque había una que no le entregaron tierra, que se llama los levitas, el sacerdote. Porque la heredad es el Señor. Pero los otros 11, los otros 12, son 12, los otros 12 tienen que sostener al levita para que el levita pueda estar haciendo el ritual, pueda estar haciendo que usted está bien delante del Señor, enseñándole el camino, instruyéndole en la palabra, ayudando para que usted salga de su mal andar, de sus pensamientos que no la prosperan. Eso es la función de nosotros los que predicamos la palabra de Dios. De traerles luz, hermano. No como lo que uno ve. ¿Cómo así que pasen por estas 3 puertas? ¿Dónde dice eso en la Escritura? Dios. Y a mí, yo siento una cosa que yo me pongo a llorar, Señor, perdónenos a nosotros los líderes espirituales porque hacemos locuras solamente por el dinero. Pero el dinero, dice el Señor, es lo que me va a llevar a la condenación. O muchos no quieren venir, o muchos no quieren dar, ¿por qué? Por avaricia y codicia. No quiero dar. Y no quiero bendecir la obra del Señor. Pero si viene el amigo de lo ajeno, y le roba la cartera, una enfermedad, alguna situación, y usted,
Ay, Dios, usted no me cuidó. ¿Y usted qué hizo? Porque todo lo malo que nos pasa le echamos la culpa al Señor, pero no miro si mis acciones están correctas delante de Dios. Y dice el Señor que cuando haya entrado, es decir, cuando Él haya dicho, porque si ustedes leen Números, que acabo de terminarlo de leer, dice el Señor, esto es lo que le tiene que dar a cada uno. Las tribus grandes, o sea, los que más tienen pueblo, dele las porciones de tierra más grandes. Pero cada uno tiene que ir a pelear con el cananeo, a pelear con el eteo, a pelear con el fereceo y a pelear con todos los feos para que los saque y usted tome posesión de ese lugar. Si yo no peleo con lo que hay dentro de mí, con la mente que duda, con la incredulidad, con los miedos, con la pereza, con no sé qué, si usted no entra a pelear y a decir, Señor, voy a ponerme en firme aquí, y voy a hacerlo, Señor. Y voy a pelear contra este enemigo que no me deja prosperar, que no me deja caminar contigo. Vamos, Señor, a la pelea. Porque cada vez que una de las tribus salía a buscar su territorio, Moisés le decía, ¿quiénes vamos a pelear? Y el Señor que le decía, mande a Judá adelante. Porque Judá representa la alabanza. Porque Judá representa el Redentor. Porque Judá representa el Señor. Mándelo adelante y luego vaya con Rubén, vaya el que quiera la tierra. No es que, bueno, vaya Rubén, Gad, Galaad, vaya Neftalí, Simeón, y yo me quedo aquí peleando, yo aquí, espero a ver qué pelearon por mí, qué me van a traer. A usted le toca salir a pelear, hermano. A usted le toca salir a decir, tengo esta situación, tengo este odio hacia fulano, hacia sutano, hacia mengano. Dios mío, ese es su ídolo, su odio, su amargura. Ese es su odio, usted le rinde culto. Cada vez que usted es la persona, usted se transforma. Ese es su ídolo, ese es rendirle culto a esa situación. Por eso usted tiene que, bueno, Señor, ¿aquí cómo? ¿Cómo perdono a mi hermano? ¿Cómo perdono a mi papá? ¿Cómo perdono a mi mamá? ¿Cómo perdono a mi hermana? ¿Cómo perdono al pastor que dijo algo que me hirió, me maltrató y me hizo trizas mis entrañas? Y Dios le va a decir, esto es lo que usted tiene que hacer, mijo. Porque es que el único perjudicado es usted. Porque los odios, las amarguras traen problemas en el cuerpo y traen enfermedades de todo tipo. Porque es que el Señor me entregó la tierra. ¿Quién es la tierra? Yo soy de tierra. Y yo soy la que voy a hacer, la que le voy a permitir al Señor que siembre su palabra y que yo soy la que le voy a permitir que dé fruto y yo soy la que voy a presentarle al Señor la cosecha de lo que yo hice. Glorita. Entonces fíjese. A ver, aquí todos los que están trabajando en empresa reciben primicia, ¿cierto? O reciben la prima. La prima de nosotros es lo que ustedes traen. Eso es para que yo lo gaste si me lo quiero comer, me quiero poner un gorro, me quiero hacer lo que quiera. Eso es lo que el Señor me da a mí para que yo me sostenga. Esas son las primicias del sacerdote, lo que leyó Glorita. ¿Ya? Que usted dice, ay, mi primicia, la pastora se puso unos zapatos, amén, porque tengo calzado nuevo. ¿Sí o no? O sea, a nosotros no nos debe preocupar en qué se gastó el dinero, ¿ya? ¿Por qué? Porque usted cumplió con un principio de Dios y a mí es la que me toca rendirle cuentas allá al Señor. Bueno, primero le rindo cuentas a la DIAN y luego le rindo cuentas al Señor, ¿ya? Porque nosotros sí estamos en la DIAN y le entregamos cuentas a Él, de acuerdo a lo que me dice la contadora, porque eso es una galleta del Estado. Bien. Ahora dice, cuando hubieres entrado, listo. Ahora, cuando usted entró y Dios le dio una semilla, miren lo que encontré esta mañana leyendo la palabra en lo que nos tocaba leer esta mañana, en Proverbios, ¿cómo era? 11. Miren lo que encontré, yo decía, Dios mío, qué bonito lo que dice ahí. Dice Proverbios 11:30. Dice, la semilla, mire lo que dice acá, que esto es lo mismo que nos habló Amparito, que a mí esa enseñanza, yo sí le he sacado jugo a la enseñanza de Amparito. Dice, la semilla de las buenas acciones. ¿Qué son mis buenas acciones? Semillas, semillas, hermano. Dice
la semilla de las buenas acciones se transforma. ¿En qué se transforma la semilla? Hay un cambio. ¿En qué? En un árbol de vida. ¿Y qué más dice? Dice, una persona sabia gana amigos. O sea, cuando usted siembra la palabra y nosotros le permitimos a esa palabra que me transforme, ¿yo qué me gano? Amigos. Ay, no, ella no. Ay, es que pelea hasta porque pasan los moscos. Ay, ya llegó fulanita, escóndase todo el mundo porque usted sí hizo esto, usted sí, ay, no, esto es aquí en la cabeza. El mundo se va a acabar. ¿Y qué me está diciendo aquí el Señor? Si usted le permite que la semilla, que es la palabra de Dios, según lo que dice Lucas 8:11, es la palabra de Dios. Dice, usted la siembra y permite que esa palabra que el Señor le dice, cambien esto, mire esto, dice, se transforma en un árbol de vida y una persona gana gran amigos. ¿Usted no quiere amigos? A mí me gusta tener amigos. A mí me gustan más los hombres que las mujeres. No, sin ofender. Me gusta más hablar con ellos. Porque, no sé, toda la vida ha sido así. Desde que estaba soltera me gustaba y ese era el problema que tenía con mi papá. Me decía, esta niña, ¿qué hago con esta niña? Bueno, entonces, ¿qué me está diciendo el Señor? Si yo cegué, quiere decir que yo ya sembré, ¿cierto? Porque usted no puede recoger lo que usted no ha sembrado. Si usted sembró espino, cardos, usted va a recibir espinos y cardos. No espere recibir manzanas cuando usted ha sembrado limones. No espere recibir mango cuando usted ha sembrado espinos, odios, amarguras, pleitos y disensión. Lo que usted siembra, eso es lo que la persona le va a dar a usted. Porque eso es lo que usted sembró en su casa. Discordias, pleitos, disensiones, puño que va, puño que viene, mechonea que viene, mechonea que va. Eso es lo que va a haber en su casa. Eso es lo que va a haber. Y no hay una transformación. Por eso el Señor dice, siembra la palabra. Si la palabra de Dios no cae y muere, no puede llevar fruto. Por eso hay que dejarle al Señor que me ayude a salir de todas esas situaciones que no me dejan vivir en paz, que no me dejan ser libre, que yo vivo esclava de todo lo de mi casa. Para mí es una esclavitud. ¿Por qué, hermano? Si eso le está trayendo a usted problemas de salud, problemas en su casa, no tiene amigos en su casa. Entonces usted vive sola. Vivo con tanta gente, pero me siento sola. ¿Por qué no revisamos si será que hay algo en mi comportamiento, en mi forma de ser, que no me permite ganarme un amigo? Que no me permite ganarme una persona con la que yo me pueda sentar a hablar. Y que la gente tenga la oportunidad de abrir su corazón y contarle sus cuitas. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Cuando usted ciegue, es decir, cuando usted recoja lo que usted sembró. Y por eso hay que tener cuidado con lo que estamos sembrando. Yo ayer, antier, el viernes, me fui a visitar a mi mamá. Y estaba mi hermana la menor. Y me abrazó. ¿Qué hubo, China? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Ahí vamos, ¿cierto, China? Yo, sí, mija, ahí vamos. Y nos sentamos a hablar. Y yo, venga, Elsa, le cuento una cosa. Y eso me empezó a contarme de todo. Y yo apenas la mira y decía, bueno, mija, me alegra. Siga ahí. Sí, ese es complicado. Bueno, ahí yo le daba Pero eso es bonito, que la gente abra su corazón a usted. Pero no le cuente porque ella es una tumba con micrófono. No le cuente porque ellas son los clasificados de vanguardia liberal. Le cuenta a todo el mundo, porque no sabemos guardar un secreto. Venga, yo le cuento a Andrés, y usted no le diga a nadie. Ella, venga, mamá, le cuento, pero usted no le diga a nadie. La otra, y ya de América del Sur no ha salido, pero ahí va. Porque nosotros no sabemos guardar los secretos. No es que a mí yo diga no, pero ¿para qué lo cuenta? Porque se entiende, dice la Escritura, que si una persona le dio a usted un secreto, es porque la persona confía y espera que ese secreto quede guardado. Pero a nosotros nos pica. Entonces dígale, sabe que no me cuente nada porque yo lo divulgo. A mí me pica la lengua y yo se lo cuento a Raimundo también. Mejor no me diga nada. Y así nos evitamos problemas. Entonces, dice el Señor en la palabra, dice, y segada las mieses, es decir, ¿qué va a segar usted? ¿Qué va a recoger? Lo que usted ya sembró. La palabra, lo que vimos ahorita, la semilla, que es la palabra de Dios.
Entiérrela, siémbrela, cuídela. Empiece a cuidar alrededor de esa palabra de Dios todo lo que usted hace. ¿Por qué? Porque eso es lo que la va a llevar a usted, que usted tenga amigos, que usted sea tenida en estima, que a usted la busquen para poder hablar, que la inviten para que una persona pueda sacar. Porque cuando la persona confiesa, cuando la persona saca, se libera, dice el Señor. Pero no para que el mundo sepa lo que yo estoy haciendo. Porque supuestamente uno dice, no, mi secreto está bien guardado. ¿Y qué dice el Señor? Pero ya lo sabe medio mundo. La única que no sabe es que usted ya, toda la iglesia conoce su secreto. ¿Por qué? Porque nosotros no guardamos esa amistad. Bien, ahora dice, ofreceréis al sacerdote manojos de vuestras espigas, primicias de vuestra siega. ¿A quién le tiene que ofrecer usted sus primicias? Al sacerdote. Tiene que llevarlo, ¿a dónde? Al templo, para que se cumpla lo que Glorita nos acaba de decir en Ezequiel. Para la manutención del sacerdote y para que la bendición de Dios repose en su casa. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo darle al Señor? ¿Por qué, hermano? Es lo que uno piensa. Digo, pero si el Señor no es mezquino con nosotros, ¿por qué nosotros sí somos mezquinos con las cosas de Dios o para darle al Señor? Ahora, ¿qué quiere decir eso para el pueblo de Israel? ¿Cómo funciona para mí? Para mí, ¿cómo funciona para nosotros los seguidores de Cristo? ¿Cómo funciona para aquel que Dios lo ha llamado? ¿Qué significa? Vámonos a Juan 1:12, ya usted lo sabe. La palabra entrar, que es lo primero que dice el Señor, que cuando entremos a la tierra, dice entrado, se refiere cuando reciban la tierra que Dios les prometió, Canaán. ¿Quién es la tierra que el Señor nos prometió? ¿Qué es el profeta que el Señor nos prometió? El Mesías. ¿Qué dice Juan 1:12? Dice, pero a todos los que le recibieron, que son los que creen en su nombre, les dio poder para llegar a ser hijos de Dios. ¿Qué es lo que me está diciendo a mí el Señor? El Señor dice, reciba. Le voy a entregar una tierra, le voy a entregar un varón, le voy a entregar a mi hijo, recíbalo. Entre, por eso el Señor dice que entre por la puerta estrecha. Reciba a Cristo, y recibir a Cristo es aceptar su obra, es aceptar la obra del Señor, la expiación, la propiciación, la remisión, la redención y la expiación, que son las 4 cosas que me permiten a mí aceptar al Señor y que eso es lo que me va a llevar a mí al reino de los cielos. Por eso el Señor está diciendo a todos los que le recibieron, ellos no recibieron una tierra. ¿Nosotros a quién recibimos? Al Señor, lo aceptamos, ¿cierto? Nosotros aceptamos al Señor. Cuando el Señor lo sentamos en el trono que es nuestro corazón, empezamos ¿a qué? A mirar con la palabra de Dios. ¿Cómo empiezo a cambiar? ¿Cómo empiezo a buscar mi imagen, mi semejanza con el Señor? Porque el Señor es la imagen de Dios. Y Dios está buscando la imagen de Él en nosotros, pero a través de Cristo. Esto es lo que me dice a mí el Señor. Si yo lo recibo, si yo lo acepto. Pero ¿qué quiere decir recibir? Los que creen en Él. Por eso ahí lo dice la Escritura. Dice que son los que creen en su nombre que tiene poder. Esos son los que recibieron al Señor. Si usted cree en el Señor, usted ha recibido al Mesías, usted ha recibido al Señor. Usted se ha hecho partícipe de la obra del Señor. ¿Para qué? Para podernos ir con Él, para podernos disfrutar de Él y de todo lo que Él y el Padre tienen preparado para nosotros, sus hijos. ¿Sí me hago entender hasta ahí? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Me comprenden? Bien. Dice, y les dio poder de llegar a ser hijos de Dios. Si yo creo en el nombre del Señor, ¿cuál es el poder? ¿Cuál es la condición? ¿Cuál es el valor? Soy hijo de Dios. Y los que son hijos de Dios, ¿por quiénes somos guiados? Por el Espíritu del Señor. Que es lo que el Señor dice en su palabra. El Espíritu tiene que venir a mi mente para cambiar
ese ídolo que yo tengo que gobierna. Es que soy enferma, es que no tengo, es que no sé qué, es que a mí nadie me ama, es que yo, o sea, eso que le cancanea a usted, que es un martillo en su mente, es lo que el Señor quiere que usted crea en el Señor, crea en su palabra, crea que Él vino a quitarle ese pensamiento que no la deja crecer. Y que usted le diga, a la cruz de Cristo lo llevo mis argumentos y acepto la palabra del Señor. Porque cuando aceptamos su palabra, entonces nosotros somos hijos de Dios y a mí ya no me gobierna el ídolo, me gobierna la palabra de Dios. Porque recuerde lo que leímos en Ezequiel 14. Ese pensamiento que gobierna mi mente y conquista mi mente y conquista mi corazón, es lo que me va a llevar a mí a estar a expensas de ese pensamiento, de ese acto, de esa conducta. Por eso el Señor dice, el Espíritu del Señor es el que tiene que transformar, el que tiene que sacar, es el que tiene que evacuar esos pensamientos que en usted no hay paz, ni tranquilidad, ni crecimiento. Y decirle, Señor, su palabra dice esto. Yo quiero sembrar en mi corazón esta palabra, porque quiero tener amigos, porque quiero ser un árbol de vida, no quiero ser un chamizo muerto. Y dice la Escritura, fíjese que dice, y cegado, primero dice cuando usted entra, y luego dice cuando usted ciega. Dice, la palabra cegado se refiere a los resultados que se pueden tener después de haber labrado la tierra y dar su fruto. Usted va a entregar es lo primero que dio ese árbol, lo primero, el resultado, después de haber trabajado, después de haber caminado, después de haber luchado, después de haber batallado con ese pensamiento que es su ídolo. Y dice el Señor, que dice Juan 12:24. Juan 12:24. Vamos a trabajar en Levítico 23 y Juan. Así es que no lo pierdan. Juan 12:24 dice, en verdad, ¿qué quiere decir? Eso es verdad, ¿cierto? Porque 2 veces dice lo mismo. En verdad os digo que si el grano de trigo, después de echado en tierra, no muere, queda infecundo. Pero si muere, produce mucho fruto. Entonces, fíjense lo que nos está diciendo el Señor. Tiene que morir en nosotros, ¿qué? Ese pensamiento, ese ídolo que me gobierna, ¿qué? La mente y el corazón. Y recuerde lo que yo les he enseñado. Quien tenga su mente o su alma, gobierna su ser. Gobierna su mente, gobierna su corazón y de paso gobierna su carne. Quien gobierne su mente, quien gobierne su corazón, es el que va a dominar sobre usted. Por eso el Señor dice, venga, saquemos los espinos, los cardos, los escorpiones, saquemos eso y sembremos una buena semilla para que usted tenga vida, para que usted sea un árbol de vida, dice la Escritura. Para que podamos tener amigos y seamos amigos de Dios, como le dijo el Señor a aquel hombre en su palabra. Y por eso Él está diciendo, sí, por eso dice, de verdadita, como dicen los hermanos venezolanos. Si usted no siembra el grano de trigo, que es la palabra del Señor, y esa semilla no muere, es decir, erradico, quito, peleo, lucho, dice, usted es infecundo. Por eso uno ve personas que tienen años en el Señor y son las mismas. No han cambiado ni esto. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no ha hecho mella, porque usted no le ha permitido que la palabra de Dios haga la transformación en su mente. Por eso aquí dice el Señor, dice, de verdad les digo, tiene que morir. Eche la tierra, entiérrelo. Ya que más nosotros pensamos en el ayer, que pudo haber sido y no fue. Si no fue porque Dios no quiso y se acabó, yo que sigo ahí batallando, sigo lloviendo sobre mojado, cuando ya el Señor me dijo que no, ¿yo qué hago ahí perdiendo el tiempo? ¿Qué hago ahí perdiendo una relación con el Señor? Y dice el Señor,
Dice, queda infecundo. ¿Qué quiere decir? Que usted no fructifica. Y dice, pero si muere, usted va a llevar mucho fruto. ¿El fruto para quién? Para Él. Para los que están a nuestro alrededor. Porque van a ver el cambio en nosotros. Van a ver que nosotros, si vale la pena estar en el Señor, porque el Señor cambia corazones. El Señor transforma mi mente y me lleva a tener una vida diferente. Es lo que me enseña la Escritura. Ahora, ahí en el Levítico 23:9 dice, y ofreceréis. ¿Qué quiere decir eso? Primero me dice que entre y tome posesión, o sea, que tome, que reciba. Luego me dice ciega, es decir, siembre, trabaje. ¿Para qué? Para que obtenga el fruto. Cuando ya usted tiene el fruto, que dice, ahora ofrézcame. ¿Qué me quiere ofrecer usted a mí? ¿Qué me ofrece? El Señor dice, lléveme las primeras semillas, la primera gavilla. Lléveme para mí. Porque las primicias no solamente son en la fiesta de la primavera. El Señor habla que si hay cosecha de trigo, que es en junio, tiene que llevar las primicias. Que si es en octubre, que son la fiesta de los frutos, tiene que llevar de la fiesta de los frutos sus primeras primicias. Eso no es solamente una sola vez. De cada cosecha, usted tiene que llevar la primicia. Porque son cosechas diferentes. Y esa cosecha que usted le trajo al Señor, le entregó al Señor, entonces durante un tiempo va a dar y al otro año dará mucho más el árbol. ¿Por qué? Porque la palabra se cumple. La palabra se cumple, hermano. O Dios le guardará su vida, Dios le guardará su ser, guardará su casa, guardará su empleo. Pero el problema es que a nosotros nos cuesta mucho trabajo las cosas del Señor, sobre todo en el dar. Bien. Dice, ofreceréis. ¿Qué quiere decir ofreceréis? Dice, se refiere a la primera recogida de la cosecha, denominada gavilla, que es llevada al sacerdote como primicias de nuestra siega. Si usted mira, el Señor es muy claro. Recuerde, los aspectos del Señor tienen que ver con las medidas de peso, medidas líquidas, medidas para cada cosa, Él tiene una medida. Aquí Él está diciendo, tráigame una gavilla, y una gavilla en el peso, según el Señor, son 1.300 gramos. ¿Cuánto es 1.300 gramos? 1 kilo pasadita, ¿cierto? 1 kilo pasadito. Eso es lo que cada persona debía traerle al Señor. Cada cultivador, cada familia que estaba trabajando y que recogió, tenía que llevarle eso, lo que alcanzara a recoger, y que eso generalmente sumaba 1.300 gramos. Esa gavilla, esa gavilla, o sea, ese manojo de espigos, era lo que se tenía que llevar al Señor. Antes de que usted entrara a sacar y a recoger el resto de toda la cosecha, usted lo primero que tenía que ir era a recoger lo mejor de toda la cosecha, dice el Señor. Así como el Señor dijo, tráigame un cordero que sea perfecto, que no sea ciego, que no sea sordo, que no tenga las piernas. O sea, lo mejor es para mí. Igual cuando dice el Señor, tráigame el manojo, igual. Tráigame los panes sin levadura, igual. Lo mejor para el Señor. Por eso dice, hágalo de harina selecta. Lo mejor para el Señor, el mejor aceite, el mejor trigo, porque yo soy el mejor, porque soy yo el que le estoy dando a usted la bendición. Y esa es una forma de ¿qué? De lo que se llama ser agradecido con Dios. Cuando usted cumple, usted es agradecido con Dios, porque Dios le dio de comer, le dio un empleo, le dio esto, y usted conforme de agradecimiento, usted cumple con lo que dice el Señor. Y por eso habla de una medida. Ahora, eso le dijo el Señor, bueno, ya usted cogió esa tierra, ya le dio naranja, limones, yuca, papa, bueno, entonces recójalo primero para mí. Y luego, tráigalo al sacerdote. Y dice aquí el Señor, ofrézcalo. Y esto es lo más lindo, cuando dice aquí la Escritura, que cuando la persona le ofrece al Señor su gavilla, eso es impresionante lo que me enseña el Señor. Qué tan importante es
cuando nosotros entregamos, cuando nosotros le ofrecemos, cuando nosotros le damos al Señor lo que es de Él. Dice aquí, Romanos 12:1. Ahora pues, hermanos míos, os ruego encarecidamente, por la misericordia de Dios, que le ofrezcáis vuestros cuerpos como una, bueno, aquí dice hostia, quién sabe, y víctima viva, santa y agradable a sus ojos, porque es el culto racional que usted debe ofrecer. Al pueblo de Israel tenía que llevar la gavilla. A nosotros, ¿qué nos dice el Señor? Usted, preséntese delante del Señor. Cuando venimos aquí a la oración, a la alabanza, usted se está presentando delante de Dios. Pero si llegamos tarde, pero si no ya venimos a alabar y no venimos a cantar, ¿usted qué se está ofreciendo? Nada. Porque no estamos cumpliendo lo que dice el Señor. Ay, es que yo no voy hasta cuando no barra, trapé, deje el almuerzo, deje a mi marido así, no sé cómo, a mi hijito que tiene 30 años que todavía hay que darle de comer. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Si el Señor está diciendo, ofrézcame lo mejor de usted. O usted llega todos los días tarde a su trabajo. ¿Cierto que no? Usted llega media hora. ¿Por qué? Porque usted es la que abre la puerta. O usted no abre la puerta, simplemente usted llega temprano porque usted está cuidando su salario. ¿Por qué para el Señor nosotros llegamos tarde? ¿Por qué para el Señor nosotros no hacemos lo correcto? No venimos a ofrecernos, porque Él está diciendo, ofrézcase delante de mí. Dice aquí, dice, ofrezcáis vuestro cuerpo como, pues, me acuerdo lo que dice, como ofrenda grata, dice, agradable a los ojos del Señor. Cuando venimos aquí, nos arrodillamos, cantamos, le pedimos perdón al Señor, yo me estoy presentando ¿para qué? Para que cuando yo levante mis manos, cuando yo reciba el mensaje, cuando yo oiga la voz de Dios, yo esté santificada para poder recibir la palabra de Dios. Para que el Señor se alegre conmigo, se alegre con nosotros, porque somos culto, no somos culto, somos culto racional, que le ponemos raciocinio, no somos culto visceral, que son de emociones, que yo les di a ustedes una vez la enseñanza. ¿Su culto es visceral o su culto es racional? ¿Cuál de los dos? ¿O todavía usted tiene cordón umbilical o usted tiene ombligo? ¿Cuál de las dos? Y aquí lo que nos dice el Señor es eso. Preséntese todos los días delante del Señor, porque todos los días nosotros cometemos delitos, todos los días nosotros cometemos fallas, todos los días yo prefiero ponerme a ver las redes que escuchar los mensajes de los hermanos que con tanto trabajo, con miedo y con temblor nos enseñan la palabra. ¿Y cuántos ni siquiera son capaces de decir, muy buena, qué chévere, qué bonito? Por eso yo les decía ya a los hermanos, yo necesito saber si ustedes se están alimentando de lo que yo enseño acá. ¿Y cómo lo sé? Ahí está la red. O dígame, sí, pastor, aquí estoy presente. Porque yo necesito saber si el pueblo de Dios se está alimentando de la palabra. ¿O de qué nos estamos alimentando? ¿Ya? Porque alguien me dijo, usted la enseñanza se le estaba tirando a alguien. Le dije, yo no se la tiro a nadie. El que le caiga el guante que así, o como dice Cristian, el que le quede el saco que se lo ponga. O sea, la palabra es, porque el Señor, esa es mi tarea, hermano. Y no es fácil la tarea del profeta. No es fácil cuando uno tiene que llegar y dar una palabra que de pronto nos zarandea, de pronto nos pone en una condición que nos pone, yo no vuelvo por aquí. Ah, bueno. Como dice el Señor, dura palabra, ¿usted también se quiere ir? Porque el Señor no está rogándole a nadie, hermano. Y nosotros somos los que tenemos que rogarle a Él para que nos deje estar en su cuerpo y pertenecer a su reino. ¿Ya? Y dice aquí el Señor, dice, y no queráis conformarnos con este siglo, antes que transfórmese con la renovación de vuestro espíritu, a fin de acertar qué es lo bueno y lo más agradable y lo perfecto que Dios quiere en usted. Usted no mire a su hermano porque usted no sabe la pelea y la lucha que él puede tener. Pero es que yo no quiero cambiar porque es que como el otro no cambia, yo tampoco. ¿Y quién pierde? Pues usted, porque es que la obra, usted no lleva los pecados de los demás, eso lo dice la Escritura. Usted paga sus propios pecados. Usted paga sus propios pecados. Pero a mí sí me dice el Señor
Dice el Señor, le dijo a Ezequiel, el justo, cuando ve que un justo se aparta, vaya usted y dígale a ese justo que está en pecado. Y dígale a ese justo que se aparte de ese comportamiento. Y dígale a ese justo, si ese justo se apartó de mi camino, cuando yo venga, no le tendré en cuenta lo que él hizo. Morirá por su pecado, aunque sea justo. Pero yo he librado mi alma porque le he dicho a esa persona, está en pecado, esto no es lo que quiere el Señor, enmiende su camino, corrija, porque si no, usted no va para el reino. Y dígame si no es duro eso. Claro, eso le dijo el Señor a Ezequiel. Vaya Ezequiel, vaya dígale al pueblo, vaya dígale que usted es el centinela, que esta es la palabra que yo le estoy mandando a mi pueblo. Le guste o no, como dice la escritura, ¿la traga o no la traga? Su problema. Yo la cojo. Y no es como yo les decía a ustedes el jueves. La Biblia no es un plato, un restaurante, un menú donde usted elige lo que quiere y vota lo que no le sirve. La palabra de Dios, ¿usted la toma toda o no la toma? Porque el Señor dice, si usted viola un mandamiento, ha violado toda la ley. Usted llega a un restaurante, usted pide, tráigame espaguetis con pollo, pero no me le eche pollo. Señora, pero es con pollo. No me le eche. ¿Y cuánto vale? Vale lo mismo. Con pollo o sin pollo vale lo mismo. Bueno, tráigame solamente los espaguetis. Usted se los come, pero tiene que pagar igual. ¿Ya? La Biblia no. O usted acepta lo que dice la Escritura o no acepta. Pero si usted acepta, recibe recompensa. Si usted no acepta, recibe una paga. Bien, entonces, esa palabra, entrar, cegar y ofrecer, es lo que el Señor llama su entrega total a las cosas de Dios. Eso tiene que ver con su entrega. Entréguese al Señor. Tome su tierra, ciegue su tierra y ofrezca su tierra. Eso es lo que la Biblia llama la entrega a Dios. Si yo me entrego, yo vengo a cumplir. Yo lo recibí. Yo vengo a trabajar en mi tierra con la palabra, con la semilla, con el agua que representa el Espíritu, con la fuerza que me da el Espíritu, con la convicción que me da el Espíritu, porque estamos en el tiempo del Espíritu y es el Espíritu el que obra aquí y aquí. Y es el que me detiene de ir a pecar, a que me diga, oiga, ¿usted para dónde va? Y me hago la loca. Oiga, pero ¿usted para dónde va? Usted ya sabe para dónde va. Pero también cuando usted salga, el Señor la está esperando. Dice, ahora, eso es en cuanto a la entrega total de nosotros. Entrega de la primicia, eso es lo que significa cuando usted entrega su primicia. Ahora, ¿qué me corresponde a mí? Como líder, cuando yo recibo su primicia, cuando yo recibo lo que usted trae para el Señor, que es la primicia de su trabajo, que es la primicia de su negocio, que es la primicia de lo que sea. ¿Qué me corresponde hacer? ¿Qué le corresponde hacer el sacerdote? Levítico 23:11, por favor. Dice, el cual al otro día de la fiesta elevará el hacecillo. Recuerda que estoy leyendo una Biblia de oro y las palabras, elevará la gavilla, digamos, delante del Señor para que sea aceptable a favor vuestro y se lo consagrará. ¿Qué me está diciendo a mí el Señor? ¿Qué me corresponde o qué le correspondía al sacerdote levita cuando la persona, la familia, le traía la gavilla al sacerdote? Al otro día, que es el día 16 de Nisan, porque la Pascua es el 14, los panes sin levadura es el 15 y el 16 son las primicias. Al otro día, dice el Señor, dice, al otro día de la fiesta, elevará la gavilla delante del Señor. ¿Qué quiere decir eso? En algunas dice, mecerá. ¿Qué quiere decir aquí cuando el Señor dice que el sacerdote, voy a tomar las primicias de la hermana Leonor, ella trajo sus primicias y qué me tocaría si estuviéramos en esa época, porque hoy funciona diferente.
Porque aquí hay que conocer qué hacían en esa época para cuando vino Cristo y ahora qué nos corresponde a nosotros cuando Cristo ya vino y hizo la tarea. Si la hermana me traía la gavilla, el manojito de espiga de cebada, dice, a mí me correspondía cogerlo y levantarlo al Señor, ponerlo adelante, ¿para qué? Para que ella fuera acepta delante de Dios, para que su ofrenda fuera acepta, ¿por qué? Por su ofrenda, y esa aceptación es lo que el Señor le traería a ella bendición durante un año. ¿Sí me hago entender? Y dice, elevar la gavilla o la mecida de la ofrenda. Dice, la mecida quiere decir que yo cojo la gavilla y empiezo y la presento. Señor, esta es la ofrenda, estas son las primicias de Leonor. Aquí está, Señor, acéptela como ofrenda para ti, Señor. Y el Señor dice, yo la acepto su ofrenda. Y ella ya forma parte de ¿qué? De la bendición de parte de Dios. Sí, claro, es que eso, primero yo presento la ofrenda y después yo la quemo, porque son cosas diferentes. Ella me la trae, pero el proceso la hago yo. Ya ella trae la gavilla, yo la presento y luego la llevo al altar. ¿Para qué? Para quemarla, para que sea olor fragante delante de Dios. Pero parte, lo que dice el doctor, o sea, yo cojo esto, lo pongo y el resto se lo come el sacerdote que tomó la bendición de ella. Eso es lo que habla la Escritura. Dice que sea aceptable, o sea, el que cuando yo le levante la gavilla o cuando el sacerdote Aarón o cualquiera de los levitas que ese día estaba al servicio, ellos recibían esa ofrenda, al otro día se la presentaba al Señor y ya ella estaba acepta, ya el Señor no venía contra ella. ¿Por qué? Porque ella cumplió el mandato del Señor. Dice, esas que sea aceptable a vuestro favor. O sea, si yo le digo, Señor, se la presento, acéptela, y yo la meso y vuelvo y le digo, dice, ella es consagrada al Señor. La ofrenda trae que es acepta delante de Dios y usted será consagrada para Dios, que quiere decir apartada para mí. Usted es apartada para mí porque usted cumple lo que dice mi Escritura. ¿Lo dice ahí la palabra o no lo dice? Fíjense que si nosotros no estamos cumpliendo con eso, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos aceptos? Estamos mal en muchas cosas. ¿Por qué? Porque desconocemos la Escritura. Dice que esta ofrenda es lo que se llama ofrenda aceptable delante de Dios. Ahora, ¿cómo funciona eso con Jesús? Y aquí es lo más interesante. ¿Cómo es eso? Si el pecador o la persona vino a presentarme sus primicias producto del trabajo de su tierra, ¿cómo funciona eso en nosotros? Para nosotros, ¿cómo funciona? Juan 20, 17. Vámonos a mirar cómo funciona para nosotros. Juan 20, 17 dice, Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Juan 18, 20, 18. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho, dichas estas cosas. ¿Qué está diciendo acá? Mire, ¿a qué hora tenía que el sacerdote presentar la gavilla al Señor? ¿Cuál era el momento? Porque Dios es de tiempos. Dios no es cuando usted quiera, es cuando Dios se lo dijo, es cuando Dios se lo impuso. No, es cuando el Señor lo dijo, es cuando el Señor así lo dispone. El tiempo no es suyo, ni cuando usted quiera, ni la forma como usted quiera, es lo que dice el Señor. Es así, hermano, porque ya nosotros somos de Él y Él es el que está gobernando. Entonces, dice el Señor, está diciendo que ¿a qué hora? Ustedes recuerdan en la parte donde
el Señor habla de la oración matutina, de las 9 de la mañana. Esa era la hora en que el sacerdote iba a presentar las gavillas de las personas que habían traído el tiempo de la oración. Cuando el Señor se le presentó a María, dice que aún no había amanecido, que no era el tiempo, que no había mucha claridad. Por eso el Señor, cuando se le presentó a María Magdalena, ¿qué le dijo? Y María, Raboni, lo voy a abrazar de la alegría. Y le dijo, no, María, no me toques, porque yo soy la ofrenda y yo tengo que ir primero a mi Padre. Tengo que ir primero a Él antes de las 9 de la mañana. Tengo que estar allá arriba y tengo que presentarme porque yo soy la gavilla. Porque yo soy la gavilla, yo soy el consagrado, yo soy a quien el Señor me va a aceptar para que ustedes sean consagrados. Por eso el Señor le dijo a María, por eso dice, María, no me toques porque no he subido a mi Padre. Pero ¿sabe qué? Vaya, dígale a mis hermanos que voy a subir y luego vengo. Por eso, mire lo que dice el 18, el 12. El 18, dice María se fue a decirle a los discípulos que había visto al Señor, que Él fue a decirle que se iba a ver a quién, al Padre. Me voy a presentar delante del Padre, me voy a presentar como gavilla, me voy a presentar como ofrenda mecida, agradable, como manojo del Señor, para que ustedes sean consagrados, para que ustedes sean aceptos como las primicias del resucitado. ¿O nosotros no somos primicias? Claro que sí. Nosotros somos primicias, y esa obra que hizo el Señor, que subió antes de las 9 de la mañana y se presentó delante del Padre, era para que nosotros fuéramos aceptados en el futuro. Cuando el Señor venga por nosotros somos aceptados. ¿Ya? ¿Sí vamos entendiendo ahí? ¿Sí vamos comprendiendo lo que el Señor, cómo el Señor, el pueblo de Israel hacía una cosa y nosotros como iglesia tenemos otra? Para poder entender qué es lo que me está diciendo a mí el Señor. Para poder comprender que nosotros también estamos cumpliendo un proceso con el Señor. Y dice, eso es lo que se llama la ofrenda aceptable. Jesús es la gavilla. Jesús se presentó, es la medida, es la altura, es el ancho. Lo que Dios exigía, ¿para qué? Para el perdón de nuestros pecados. Para que el día de mañana nosotros resucitemos o nos vayamos en el traslado o en la ida con el Señor. No arrebatamiento, porque esa palabra no existe en la Biblia. Eso la inventó el hombre. En el traslado. ¿Ya? En el irnos con el Señor. Y eso es lo que se llama la redención de la iglesia. La redención de nosotros. Esa es la palabra correcta. Bien. Levítico 23, 12. Voy a avanzar para poder terminar. Ahora dice, 23, 12. Y en ese mismo día, ¿cuál día? El que Él resucitó, ¿cierto? En que se consagrará el manojo. Por eso Él fue que, y se presentó delante del Padre. Antes de las 9 de la mañana, porque a las 9 de la mañana es como los sacerdotes hacían la oración matutina. Por eso dice que los apóstoles iban a orar a las 9 y a las 3 de la tarde. La vespertina era a las 3 y la matutina era a las 9 de la mañana. Se reunían en ese aposento alto esperando el descenso del Espíritu Santo, esperando la promesa del Señor. Y allí el Señor se les presentó. Y dice el Señor, y en ese mismo día en que se consagrará el manojo, será sacrificado un cordero. ¿Quién es el cordero? El Señor, ¿cierto? Dice, sin mácula, en holocausto al Señor. Ustedes recuerdan la parte de Apocalipsis donde Juan dice, y vi al cordero inmolado, porque Él está delante del Padre. Él está allí, esperando que el Padre le diga, ve y recoge la cosecha final. Ve y recoge los que son suyos. Por eso es que usted vino y se presentó y yo los acepté a todos. Los que creen en el Señor, los que nos fuimos con Él, seremos aceptados por Dios. Seremos sus hijos, dice el Señor.
Ya es decisión mía si yo quiero seguir brincando, si yo quiero seguir pecando, si yo quiero seguir haciendo lo inadecuado. Es su problema, no de nosotros, porque yo cumplo con darle la enseñanza. Yo cumplo con ir a la presencia de Dios. Yo cumplo con orarle al Señor. Yo cumplo con pasar 14 horas leyendo la palabra y leyendo la Biblia y escudriñando para traerles a ustedes aquí 1 hora y media. Para no hablar herejías. Y dice la Escritura, ahora, eso que dice el Señor, ese mismo día, cuando Él mece y mece la ofrenda, ¿cómo lo hizo el Señor? Vámonos a Juan 20:19. Juan 20:19. Me siento rara porque este es el de los cantores. Juan 20:19. ¿Estamos? Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio, ¿qué le dijo? Paz sean vosotros. Luego la ofrenda de primicias, ¿cómo se cataloga después de que yo la presente al Señor? Ofrenda de paz. Nosotros somos la ofrenda de paz. Jesús es nuestra ofrenda de paz. Y por eso el Señor está en paz con nosotros. Porque en Génesis 3:15 dice que Él puso enemistad entre Él y nosotros. Ahora Jesús dice, ahora yo me presento como gavilla, yo me presento aquí delante de usted y ahora Señor, recíbame, aquí me ofrezco, primero como cordero, segundo como sacerdote, porque el único que intercede es el sacerdote. Jesús murió como cordero y resucitó como sacerdote y se presentó como tal. Y esto lo dice Hebreos. Y dice la Escritura, dice cuando llegó la noche de aquel mismo día, es decir, cuando Jesús subió y Él bajó. Por eso era lo que yo les decía a ustedes el domingo de la cena pasada. ¿Por qué el Señor no dejó que María lo tocara? Porque Él no se había presentado. Pero cuando subió al cielo, se presentó como gavilla y luego bajó, le dijo a los discípulos, aquí estoy, tóquenme, pálpenme, mírenme, yo soy la ofrenda de paz. Porque ya venía ¿qué? En otra condición, como intercesor, como ofrenda de paz para que nosotros tengamos paz para con Él. Y dice la Escritura, y eso se llama la consagración de los apartados del Señor. Yo soy un apartado. Pero para eso yo tengo que mantenerme. Para eso yo tengo que sostenerme. Para eso tengo que cuidar la loca de mi casa. Para eso tengo que controlar mis emociones. Para eso tengo que controlar mi comportamiento, mi conducta, porque está en juego muchas cosas. Yo no me puedo parar aquí cuando yo he cometido un delito, una falla, un pecado. ¿Cómo me paro aquí? No es que la palabra de Dios dice que si yo cometo pecado y yo hablo, todos ustedes reciben de mi pecado. ¿Por qué? Porque yo estoy hablando después de que he cometido un pecado. Por eso no es nada fácil, hermano, mantenerse uno dentro de la santidad, como es de lo que estaban hablando el mes pasado. No es lo mismo, hermano, y a nosotros se nos exigen mucho. Y vaya a ver si uno comete una falla. ¡Uy! Nos quitan el moño, nos espelucan, nos hacen de todo. Pero uno tiene que aceptar las malas acciones del pueblo. Pero si yo no me controlo y yo no trato de llevar las cosas, me puede pasar como Moisés. No entró a disfrutar de la tierra prometida. Yo no me puedo dejar llevar por el pueblo. Le guste o no le guste, no me puedo dejar llevar por el pueblo. Porque si yo me dejo llevar por los conceptos que dice la gente, por las palabras o las actitudes del pueblo, entonces yo no glorifico al Señor. Por eso el Señor se lo dijo a Moisés, usted no me glorificó delante del pueblo. Usted hizo lo que yo dije que no. Yo le dije, háblele a la piedra. ¿Y usted qué hizo? La golpeó con ira. No me glorificó. Y ese que usted no me glorificó, usted no me entra. Ese es nuestro Dios. Entonces, ay, pero estamos en la gracia. Sí, vaya, estudie la gracia. Porque la gente cree que salvo siempre es salvo. Aquí la Biblia me dice otra cosa. Usted se mantendrá en salvo si usted cumple con todos los requisitos que dice el Señor.
Es una doctrina ahí que salió, yo me acuerdo de dónde fue, y todavía la gente la defiende con capa y espada. La Biblia me dice a mí otras cosas. Y aquí yo tuve encuentros con una persona que es que no, y lloraba, y yo le decía, la Biblia me dice otra cosa. Pues crea usted lo que a usted le enseñaron, yo creo lo que me enseñó la Biblia. Así de sencillo, hermano. Ahora, dice, bueno, ahí entonces ya vimos que el Señor ya subió, se presentó, se meció, porque dice que la ofrenda, la elevar es subir. Llegar hasta el reino, hasta el mismo altar del Señor, presentarse y volver a bajar, ya siendo ¿qué? Intercesor, siendo ofrenda de paz. Yo ya no soy enemiga de Dios, yo soy su amiga, soy su sierva. A mí el Señor me llamó a trabajar y no ha sido fácil porque he vivido muchas cosas, porque el ministerio no es fácil, hermano. Tendremos que llorar, tendremos que aguantar los lacerazos, los copazos, lo que usted quiera, hemos tenido que aguantar. Porque el pueblo es fuerte. Frente de pedernal y corazón de piedra, dice el Señor. Es duro, pero yo no le sirvo al hombre, yo le sirvo a Dios. Porque yo sí quiero mi corona, yo sí quiero mi lugar en la mesa, y yo sí quiero mi galardón. Y quiero la tarea y la responsabilidad que Dios dice en su palabra que me dará a mí en la vida eterna. Porque es que en la vida eterna usted no va a vivir en piscina, a comer manzana, a vivir... No, usted tiene que hacer una tarea, dice la palabra de Dios. Eso olvídese de las fantasías de los Hollywood que enseñan muchos hermanos pastores que se dicen ser, pero que no son, dice el Señor. Bien. Levítico 23:13, por favor. Dice así: y con él se presentarán como ofrenda o libación 2/10 de flor de harina, untada con aceite, para ser quemada en olor suavísimo al Señor. Asimismo, por libación u ofrenda de vino, la 4ª parte de un hin. Entonces, fíjense que ya el Señor nos da otra, que eso se llama agradecimiento. O sea, cuando nosotros, vuelvo y le repito, cuando nosotros cumplimos esto, cuando nosotros nos presentamos delante del Señor, nosotros recibimos ¿qué? El agradecimiento. Somos agradecidos con el Señor. Cuando usted le cumple al Señor, cuando usted viene a la congregación, cuando usted hace lo que la Biblia nos enseña, eso es una forma de agradecer a Dios. Hablaba ahorita con el doctor y él decía que en la oración que hacía Chío, ella había dicho que el rey David fue a comprar una porción de tierra para hacer un altar para el Señor. Y los dueños del territorio le dijo, yo se la regalo, recíbala, yo se la regalo. Él dijo, yo no quiero nada para Dios que no me cueste. Yo no quiero nada para el Señor si a mí no me ha costado lágrimas, lloro, levantarme temprano, me importa lo que sea con tal de agradar a Dios. Y dijo, pídame, yo se la compro. No, si no, me voy a otro lado a buscarla. Me voy a otro lado a buscar un monte donde yo pueda hacer el altar para Dios. Y dijo, bueno, sí, se la vendo, no sé si fue por 400 monedas de plata. No, pero también con David. También Abraham, pero para la sepultura de Sara. ¿Ya? Entonces, ¿yo qué le voy a ofrecer al Señor? ¿Lo que no me ha costado? Las cosas para Dios tienen un sacrificio, un lloro, un lamento. ¿O Jesús no sufrió? Jesús sufrió. Jesús lloró. Jesús derramó gotas de sangre. Jesús vivió muchas cosas. ¿Por amor a quién? A Él y a nosotros. ¿De por qué a nosotros nos cuesta tanto trabajo cuando el Señor nos aprieta las tuercas? Cuando el Señor nos exige y nos pide que demos, que hagamos. ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta el trabajo? Si aquí el Señor está diciendo, preséntese. ¿Usted está agradecida? Bueno, quiero ver. No, Señor, es que yo aquí por las redes y aquí mirando,
y comiendo crispeta con Coca-Cola, y aquí, ay, espere a ver qué fue lo que llegó. Eso paro allá, y yo sigo, ay, mira, me llegó fulani, ay, míralo, y llevaba 3 horas y la enseñanza ya se acabó. Pues así somos nosotros, hermano. Hacemos a un lado lo de Dios y al mundo sí le damos un espacio. Le damos privilegio. Por eso aquí el Señor está diciendo, preséntese. Se presentará como una ofrenda de agradecimiento a mí. Yo se la recibo y eso la lleva a usted a que yo la bendiga y a que yo la consagre y que aún le dé más, porque al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará, dice el Señor. Porque si usted no da en lo poquito, menos cuando Dios le dé más bastante. Porque la avaricia y la codicia la cobijan a usted. Pero eso se dice, si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Analicemos, pensemos. Y dice que y con él se presentarán como ofrenda. Bueno, la libación que hace referencia al derramar líquidos, aceite, vino, agua, y a la oblación hace referencia a la flor de harina. Y el holocausto hace referencia a los animales. Juan 20:20. Visión 20:20. Juan 20:20 dice, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. ¿Cómo se presentó el Señor? Ahora sí, aquí estoy. Tóquenme. Tóquenme. ¿Qué le dijo a Tomás? Tomás, bienaventurado aquel que sin ver han creído, pero usted cómo le toca ver, tocar, comer y oler, pues hágale. Pero bienaventurados son los que sin ver, sin comer y sin tocar han creído, usted recibe la bienaventuranza. Es el tema que estamos hablando. Enseñanza que nos dio anoche el doctor. ¿Qué? Anoche no, Diana, sí. Estoy enredada. Bien, ¿de qué dijo el Señor? Muestre. ¿Qué mostró? Las manos. En la Biblia, ¿a qué hace referencia las manos? Al hacer. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo para agradar a Dios? Y dice, y el costado. ¿Qué representa el costado? Mi corazón. Eso es lo que representa. O el Señor no le dijo a Ezequiel, ve a Ezequiel, tome un ladrillo y hágame el mapa de Jerusalén. Hágame el mapa con muros y hágamelo, en ese ladrillo hágame la maqueta. Y cuando usted me haga la maqueta, entonces me hace el favor y en ese ladrillo, alrededor de ese ladrillo, usted se acuesta por el lado izquierdo 360 días. Yo decía, uy Señor, si uno dormir 1 hora por un costado, después el otro y uno no haya sin acostarse arriba, ¿cómo? Eso no quiere decir que él todos los días estaba, no. La Biblia no me dice que eran determinadas horas, determinado momento, él tenía que, pero ¿qué significaba? Por eso le digo que el profeta, nosotros tenemos que pasar por cosas muy duras para poder presentar la palabra del Señor. ¿Y qué le dijo el Señor a él? Vea, Ezequiel se va a acostar por el lado izquierdo, pero rodeando el mapa, la maqueta de Israel o de Jerusalén. Y el Señor, ¿y por qué? Ay, qué bueno que el Señor me mandó a dormir. 1 año enterito me mandó el Señor a dormir. Y claro, si el Señor me mandó a dormir, pues Él me traerá el pan, me traerá esto. Uy, qué bueno, Señor, ¿y a mí cuándo me manda? Pero ¿sabe qué le dijo el Señor? Que esa postura que tenía el profeta era que llevando los pecados del pueblo. No es gratis, hermano. Nos toca a veces como Moisés, Señor, por favor, no tenga en cuenta los pecados de esto. Es que mire, ¿qué va a decir el egipcio? ¿Qué van a decir los madianitas? Que el Dios que nos sacó no fue capaz con usted. Eso nos toca a nosotros orar y clamarle al Señor por el pueblo, para que Dios no tome acciones contra ustedes. ¿Por qué? Porque estamos nosotros dormidos, porque nosotros no estamos cumpliendo lo que el Señor está diciendo, porque el mundo nos tiene cegados. Y por eso aquí el Señor le dijo al profeta, esta postura suya es porque usted va a llevar durante 365 días el pecado de mi pueblo.
Es usted. Ahora aquí, ¿quién lleva nuestros pecados? El Señor es el que se lleva nuestros pecados, pues yo tengo que ir a confesarle. Yo tengo que decirle, Señor, cometí esto, hablé, me robé, hice esto, hablé mentira, dije esto, dije aquello, porque dígame si usted no sabe cuando usted está haciendo lo malo. Eso es un niño de un mes, de 2 meses que no sabe ni dónde está parado. Pero ya nosotros a esta altura, que nos diga que nosotros tenemos pecado por ignorancia. Ignorantes somos nosotros si creemos que con el Señor no estamos, que Dios no me va a traer a mí, ¿no? Y si usted está haciendo algo, Dios le va a dar al profeta, vaya, dígale a esa persona esto y esto y esto. Esa es la palabra que yo lancé, esa es la palabra que yo le di, cúmplala. Si no, ahí viene también el cumplimiento o el no el cumplimiento de la palabra. Eso nos corresponde a nosotros, dura tarea, porque no es fácil llegar uno y decirle a la gente las cosas, porque se levantan, porque, yo hago lo que quiera. Pero al final, son ustedes, yo, como dice el Señor, si usted habló, si usted le dijo, y usted ve, ¿usted por qué se preocupa? Usted ya se lavó, usted ya se cuidó su alma, la sangre de ese no caerá sobre usted, porque usted ya le dijo. El problema de la persona si quiere seguir en su pecado. Eso lo dice la Escritura, hermano. Y dice la palabra, el Juan 20, 21. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes le remitiereis los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuviere, les serán retenidos. ¿Qué me está hablando el Señor? Dice el Señor, a quienes le retenga. La remisión, ¿qué es? La paga del pecado, ¿cierto? Pero sí, dice, y al que no, el que no quiera, usted todavía está en la condición de hombre pecador. ¿Por qué? Porque no hemos aceptado la obra del Señor. Porque yo sigo cometiendo la misma falla, porque sigo haciendo lo mismo a pesar de que yo ya conozco que no lo debo hacer. ¿Por qué? Porque soy necio en las cosas del Señor. ¿Ya? Por eso es lo que dice el Señor. Fíjese que una cosa hacía el pueblo de Israel y Jesús vino a hacer lo mismo. Y ahora a nosotros nos corresponde seguir a Cristo. Nos corresponde hacer lo que Él nos mandó. ¿Por qué? Porque Él ya nos presentó delante de Dios y ya nosotros somos ofrenda de paz. Ya nosotros no podemos oler a pecado. Ya nosotros debemos oler, como dice el Señor, ofrenda grata, olor dulce para mí. Cuando usted viene, me canta, me adora, se arrodilla, cumple, hace, para mí eres olor fragante. ¿Somos olor fragante para el Señor? Usted lo sabe. Si no, ¿en dónde está la mosquita en el perfume? Como dice la palabra del Señor. Porque una mosca en un perfume, ¿qué dice la palabra? Se daña el perfume y huele a feo. Entonces, ¿cuál es la mosquita? ¿Cuál es la pajita que tenemos nosotros? Y que no estamos haciendo lo que el Señor nos ha mandado. Ya el Señor cumplió lo que el pueblo de Israel estaba haciendo en lo físico. Jesús vino a hacerlo en lo espiritual para nosotros. Para que nosotros cumplamos lo que dice la Escritura. Pongámonos en pie, vamos a orar, por favor. Cerremos nuestros ojos y digámosle al Señor que hoy venimos a reconocer la obra de Él en cuanto a las primicias. Él es la primicia de los muertos que han resucitado. Y nosotros también seremos primicias del resucitado. Por eso, Señor, hoy entendimos todo lo que tú hiciste para que hoy nosotros podamos ser aceptos, agradables, que podamos reconocer la obra del Señor en nosotros para seguir luchando y batallando en medio de esta situación, Señor. En medio de este avance a pasos agigantados de las tinieblas, Señor. Por eso, Señor, ayúdenos a hacer luz,
Ayúdanos a sacar todas esas acciones, comportamientos, conductas, procesos que no me están dejando dar luz, que no me están permitiendo tener sanidad, curación, medicina. Perdona, Señor, si para mí todavía es importante las cosas de la tierra y que primero para mí es las cosas de la casa, del trabajo, que lo tuyo, Señor. Perdónanos, Señor. Jesús, Señor, cumplió y Él se presentó, Él cumplió según la orden del sacerdote, porque Él murió siendo la ofrenda de pecado y de culpa. Y cuando resucitó, Él resucitó como ofrenda de primicia, que representa la ofrenda de paz para con el Señor. Muchos, cuando Él resucitó, dice la Escritura, que algunos resucitaron con Él y se presentaron en los parques y llegaron a sus casas. Señor, nosotros también queremos irnos contigo. Y si morimos y tú no has venido, queremos resucitar. Porque tú dices en tu palabra, Señor, que los muertos en esperanza del Mesías resucitarán primero. Y luego los que estemos vivos, dice el apóstol Pablo, Señor. Por eso, Señor, gracias, porque las primicias hacen referencia a la muerte, resurrección y el mismo bautismo, Señor. Por eso enséñenos, Señor, la importancia que tiene el bautizo en agua, el bautizo en el Espíritu y el bautizo con el que Juan le dijo a los discípulos, yo lo bautizo en agua, pero Él lo bautiza en espíritu y en fuego. Ayúdenos, Señor. Ayúdenos porque ya nosotros, Señor, recibimos el bautismo, Señor. El bautizo en agua, Señor, que nos sirve para lavar, para limpiarnos de nuestros pecados. Recibimos el Espíritu del Señor cuando creímos en Él, Señor. Y recibimos el Espíritu de Dios, porque el Señor sopló y Él vino en fuego hacia sus discípulos, Señor. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Señor, a que el fuego de Dios nos ayude a purificarnos, a santificarnos, Señor. A prepararnos para ese gran día, Señor. No queremos estar en el fuego que destruye, que quema, Señor. Que no da opciones, Señor. Que avanza, Señor, sobre las cosas. Ayúdanos, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos si en nuestro corazón no existe el anhelo, el gozo de estar contigo, de leer la palabra, Señor. Por eso ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender todo lo que tú escribiste en el antiguo pacto y cómo Jesús lo cumplió. Porque Él es el todo en todo, Señor. Permítanos, Señor, tomar el pan que representa el cuerpo, que representa la palabra, que es la que transforma, que es la que me permite verme delante de ti. Permítanos tomar la copa de vino, Señor, para limpiarnos, para borrar nuestros pecados, Señor. Permítanos, Señor. Levante sus manos al cielo y dígale, Señor, limpia mis manos porque seguro he hecho algo que no honran su nombre y voy a tomar su cuerpo, voy a tomar lo que usted nos ha mandado a hacer, la mesa, Señor. Y no quiero maldecir la mesa, Señor, con mis manos que no he hecho lo correcto, Señor. Perdónanos, Señor. Y ahora permita, Señor, que este pan y que este jugo de la vid hagan una obra en nosotros, Señor, para seguir adelante, para seguir siendo consagrados, para seguir siendo santificados, para seguir siendo purificados, para podernos ir contigo, Señor. Para que seamos esos espíritus vivificados por la palabra del Señor. Gracias, Señor, por la palabra, por la enseñanza. Gracias, Señor, por esos misterios que tú nos muestras, Señor. Gracias, Señor, por la revelación, por el secreto revelado, Señor, de lo que hacía el sacerdote y lo que hacía Cristo, Señor. Como sumo sacerdote, dice la palabra de Dios. Gracias, Señor amado. En el nombre de Jesús, amén y amén.